Buenas tardes, estimadas amigas y amigos. Iniciamos en el día de hoy el programa de nuestro nuevo podcast, nuestro nuevo mecanismo de comunicación desde la Embajada de Cuba en Panamá para enfatizar, dialogar e intercambiar sobre por qué podemos ratificar que Cuba y Panamá son una gran conexión. El invitado de hoy es un invitado de honor, es nuestro primer invitado, el ex embajador en Cuba 2 veces, Reinaldo Rivera. Bienvenido, Reinaldo. Gracias, señor embajador. Reinaldo, hemos conocido, hemos trabajado, hemos estado constantemente dialogando e intercambiando con tu familia, con tus seres queridos, con tus amigos. Hemos conocido mucha gente que te admira, que te siente aprecio, que te respeta. En eso tiene que ver mucho tu forma de ser, tu pasión, los valores que te han inculcado, que vienen seguramente de tu formación. Háblame un poco de tus orígenes, de la influencia de tus padres, de tu infancia. Bueno, Víctor, en primer lugar, permíteme exteriorizarte mi agradecimiento personal a ti, al personal de la embajada, por esta oportunidad que me das de venir a esta casa, que por tantos años ha sido una edificación que ha albergado a tantos compañeros y compañeras de Cuba que han venido aquí como embajador, como personal diplomático, y que yo he tenido oportunidad, te digo con toda sinceridad, desde los años 1960, y de acá para allá tenemos más de 60 años. Yo voy, primero que todo, déjame decirte, yo voy a cumplir 80 años dentro de 3 meses y medio. Lo cual no es fácil decirlo, pero bueno, las vivencias que se han acumulado en esos 60 años son muchos. Yo soy un hombre originario de una isla. Yo soy isleño, como tú. Y yo me recuerdo que había una cosa que yo aprendí cuando estudiaba filosofía en la escuela secundaria, que cuando se estudiaban a los socráticos en una escuela, y ahí se planteó que los hombres de alguna manera están influidos por alguno de los elementos: fuego, tierra, aire o agua. Y entonces yo meditaba sobre eso. Como yo soy isleño, yo estoy influido de alguna manera por el factor o el elemento agua. Pues soy isleño. Entonces eso te significa que para mí Cuba, que es una isla, es que está rodeada de agua en forma natural, es una atracción para mí, en lo personal. Yo soy un carpintero de barco, eso le llaman carpintero de Rivera, a diferencia de mi nombre, la Rivera es con B alta, pero que además era pescador. Y mi madre era una señora de origen indígena, guayní, muy valerosa. Vengo de un lugar de 6 hermanos, con muchas dificultades económicas. Por eso vivíamos en una isla, en la casa de mis abuelos, porque aquí en la ciudad de capital no teníamos cómo pagar. Entonces yo fui, en mis primeros años fui como un migrante. Viví un tiempo, como 4 años, en La Chorrera, que es una ciudad, como tú sabes, cercana aquí, una ciudad bastante numerosa. Pero es en esa ciudad donde yo, de alguna manera, inicio mi vínculo y conocimiento con tu querida y bella tierra. Y te pareciera tan... Esto que te voy a contar. Yo tenía 8 años de edad, 8. Yo nací en el 45. Y el asalto al cuartel Moncada fue el 26 de julio de 1953. Yo para esa fecha tenía 8 años con 1 mes y días. Tenía yo. Y mi padre era un aficionado a leer la revista Bohemia,
que costaba en ese tiempo difícilmente 25 centavos. Mi padre ganaba $20 a la semana, pero mi padre sacaba los 5 reales para comprar la revista Bohemia. Y un día llegó, después del asalto a Cuartel Moncada, con la revista que hacía la sinopsis o recogía lo que había pasado en Cuba. Te quiero decir que a esa edad yo no sabía ni dónde exactamente quedaba Cuba, y mucho menos tenía idea sobre los temas políticos. Pero cuando mi padre llevó la revista y yo la hojeé y leí sobre algunas cosas, hubo algo que me marcó, fue la fotografía de los cuerpos de los compañeros asesinados y presos por la policía batistiana. Y ya yo leía, y yo le pregunté a mi papá y a mi mamá qué era eso, por qué habían matado a esta gente, que dónde quedaba Cuba. Y entonces ellos, que tampoco eran gente con formación política especial, me explicaron que había ocurrido esto en tu país. Y yo me grabé todas esas imágenes y me grabé los nombres, en especial de un hombre como Fidel Castro y también del dictador. Y eso me fue creando una simpatía natural, no solamente con tu pueblo, sino con las ideas que habían significado el inicio de aquella gesta. Y ahí yo comencé a tener un vínculo de alguna manera con las ideas de Martí. Porque yo desde ese momento fui escuchando, a pesar de que no lo entendía sino años después, como dijo Fidel Castro en su alegato La historia más sobera, que el verdadero autor intelectual del asalto a Cuartel Moncada era José Martí. Entonces lo que te quiero decir, Víctor, que cuando yo vengo aquí a esta sede, y yo me recuerdo de tantas cosas. Yo tenía exactamente, te voy a decir, en el año 60 yo tenía 15 años. Y yo venía aquí desde esa edad porque yo era dirigente estudiantil en el Instituto Nacional Unido de Águila, que se distinguió siempre su muchachada, inclusive también los profesores, por un nacionalismo, un patriotismo, la lucha contra la presencia militar norteamericana en Panamá y la lucha por el rescate de la soberanía nacional, todas esas cosas. Entonces, como la Revolución Cubana fue desde ese momento y después del triunfo de la Revolución, con más razón ya en ese 1 de enero del 59, un foco, un ejemplo de la juventud, no solamente la juventud revolucionaria de Panamá, sino de toda nuestra América, como decía Martín. Entonces, nosotros los dirigentes estudiantiles de la universidad, de la secundaria, veníamos aquí a conversar con el embajador. Nuestro pueblo, como bien tú conoces, viviste como diplomático en un par de ocasiones durante un periodo y también en otro estatus en Cuba. Conoce bien el impacto en la vida de la población cubana, en los propios diplomáticos que no escapan de la interacción y de la vida y el acceso a productos, a servicios que podrían haber sido diferentes si no hubiera bloqueo contra. Gracias a la solidaridad internacional y a la resistencia de nuestro pueblo, fundamentalmente, pero apoyado en esa solidaridad internacional, nosotros hemos recibido durante muchísimos años mensajes, apoyo, votaciones, más de 30, de 32 votaciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas, reclamando el fin del bloqueo contra Cuba a Estados Unidos. Es un bloqueo genocida, es un bloqueo que causa daños en la vida y en el desarrollo de nuestro país. Es el principal obstáculo al desarrollo de nuestro país. Panamá siempre se manifiesta, o en los últimos años lo ha hecho, de manera firme, votando contra el bloqueo contra Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
el pueblo panameño, a nosotros en la embajada nos llegan diversos mensajes, constantes comunicaciones del pueblo panameño, de manifestaciones del hermano pueblo panameño en solidaridad con el pueblo cubano. La próxima semana, finales de esta semana, inicio de la otra, estaremos 21 y 22 en un evento en Los Santos, en el evento nacional de solidaridad con Cuba, y ese será un tema que será abordado. Cuba siempre ha mostrado solidaridad con Panamá en su lucha, en su rescate por la soberanía del canal, en su respeto a la soberanía del país, incluido el canal que forma parte de él y que es de los panameños. Eso lo hemos dejado claro y siempre lo hemos expresado en todos los niveles. En Panamá la solidaridad con Cuba ha tenido años de fortaleza. Tú has sido parte artífice de esa solidaridad. En una ocasión estuvimos conversando sobre un instituto que existió, el Instituto de Solidaridad con Cuba. ¿Recuerdas sobre el tema? ¿Qué elementos tenía ese instituto? ¿Qué características? Después, ¿en qué se convirtió? Bueno, el Instituto de Solidaridad con Cuba propiamente era la Asociación de Amistad con Cuba. Yo tuve, después que yo regresé de Cuba, del exilio, en el año 92, más o menos regresé yo de Cuba, del exilio aquel, donde tuve 2 años. Yo tuve la oportunidad de presidir casi por 5 años el Instituto de Amistad de Panamá con Cuba. Se llama Instituto, entre otras cosas, yo pienso que, como ustedes tienen el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ¿no? Aquí se utilizó este nombre también, después varió. Por eso que hay una asociación y ha sido beligerante, permanente, y lo es todavía. Aquí hay una actitud tanto de jóvenes como de gente con juventud acumulada, como yo, por ejemplo, que siempre nos hemos mantenido cercanos a fomentar las relaciones de amistad y de solidaridad con Cuba. Porque bueno, nosotros hemos tenido, como te digo, tantas cosas a lo largo de estos 60 y tantos años que lleva la Revolución Cubana de apoyo con Panamá, que hay una reciprocidad en ese sentido. Y aprovecho para reiterarte, los que te han precedido a ti en esta alta responsabilidad y honor que tú tienes de representar a tu noble pueblo y a tu gobierno revolucionario aquí en Panamá, todos estos embajadores y la señora embajadora, ha habido una nada más de embajadora, Lidia González. Y de Margarita González. Todos ustedes han tenido siempre no diría que una disposición a mantenerse en contacto, en comunicación, en colaboración. Y en este sentido te voy a decir, por ejemplo, yo que fui, como te digo, embajador de Panamá en el año 81, 82, 83, más de 40 años. Mira, en el transcurso de esos años, si no hay 1000 panameños, por decirte una cifra, que hayan estudiado y se hayan graduado en Cuba, no se ha graduado nadie. La cifra que tenemos es 1423. Por eso te decía, no manejaba la física, pero mucho más de 1000. En medicina se han graduado y actualmente nosotros tenemos en Cuba aproximadamente hay casi 60 muchachos que están estudiando allí, entre medicina especialmente. Ahora tenemos 98. ¿Ya? Ya tenemos 98. ¿Aumentar? Aumenta. Y en otras carreras, los apoyos que hemos recibido en las preparaciones deportivas siempre ha sido constante. Tenemos amigos en común
el licenciado Guillermo González, que es un hombre que siempre ha estado volcado, ya antes era en la cuestión deportiva, ahora lo hace en todas las esferas, Guillermo. Así que esto que me dices de la próxima reunión que van a tener en Chitré es consona con ese periodo que no ha sido fácil tampoco. Ha habido voluntad, pero en algunas ocasiones la situación o la situación económica, tanto de ustedes, que es difícil. Tú hablabas y recordaba, yo conozco bien el tema de lo que es el bloqueo. El bloqueo es, sin duda alguna, la principal razón por la que Cuba ha tenido que afrontar tantas dificultades, en todos los aspectos, en todos. Y máxime cuando se originó en la administración anterior a este mismo presidente que tiene los Estados Unidos ahora mismo, la decisión que tuvo este señor de incluir a Cuba en una lista de los países que supuestamente practican o apoyan el terrorismo. El señor, el saliente, el señor Biden, 5 o 6 días antes de salir, eliminó la presencia del nombre de Cuba en esa lista. Yo, tan pronto me enteré, me regocijó, pero tuve la absoluta seguridad de que en días iba a volver a producirse la situación, y se produjo el mismo día, 20 de enero, porque es una actitud que tiene este señor, igual que tienen otros, en tratar de acallar, yo digo que acallar, tratar de suprimir las voces de aquellos que no están dispuestos a bajar la cabeza y de sepultar los principios, y sobre todo algo que en tu pueblo, y yo pienso que en el mío también, y en la mayoría de nuestro pueblo está, que se llama la dignidad. Entonces tú no puedes tener, la libertad no es tal, o la independencia no es tal, si tú no tienes dignidad. Un ser humano y los pueblos tienen que sentirse respetados. Pueden haber diferencias porque no estamos viviendo en un mundo en que todo el mundo está de acuerdo. La gente tiene derecho a discrepar, a pensar de una manera, de la otra, pero siempre con respeto y sin que hayan imposiciones, y que la gente pueda decir su palabra, decir su verdad y defender su principio. Yo siempre he venido diciendo, lo reitero aquí en esta entrevista que generosamente tú nos estás haciendo, y el tiempo puede pasar, señor embajador, pero los principios no envejecen. Por eso usted me oye hablar, yo tengo 80 años casi, pero usted puede tener la certeza, como yo tengo la seguridad, de que este hombre con juventud acumulada que está aquí delante de usted, yo sigo pensando como cuando yo tenía 15, 16, 17 años, de lo que es el honor de nuestro pueblo, de lo que es el orgullo de poder disfrutar de lo que es nuestro, sin dañar a nadie más. Nos basta con lo que tenemos. Tenemos una posición geográfica privilegiada, así como por ejemplo Venezuela tiene petróleo, así como Bolivia tiene estaño, así como México tiene litio, así como otros tienen sus riquezas. La riqueza nuestra, señor embajador, es la posición geográfica. Por eso se construyó ese canal. Un canal que debe ser un canal para el desarrollo del comercio, para el fortalecimiento de la paz, del entendimiento, no un canal para la guerra. Aquí es insólito pensar, ¿no?, lo que se ha esgrimido como argumento de que la República Popular China, a través de las empresas que son chinas, que no tienen nada que ver con el gobierno, sino que son chinas, ponen en supuesto peligro el funcionamiento del canal y en riesgo la seguridad de Estados Unidos para tener una especie de excusa para volver a arrebatarnos el canal. ¿Cómo nos piensan arrebatar el canal? Bueno, tendrán que desarrollar primero toda una política de ablandamiento, que esto de ablandamiento no es otra cosa
que causarnos problemas. Porque el bloqueo a Cuba estuvo y está siempre dirigido a ablandar, a crearle problemas sociales y económicos a la población para que abandone sus principios de lucha. Como decía el memorando de su secretario de Estado de 1960. Claro, y a nosotros igual. Rendir por hambre al pueblo. Y a nosotros igual. Entonces, por eso la pregunta, Reinaldo, que nos hacíamos, y que yo creo que el expresidente mexicano AMLO, cuando hacía referencia a estos temas, siempre le preguntaba en las mañaneras, en algunas mañaneras trataba el tema y decía, bueno, ¿qué valor ético tiene destruir la soberanía de un país mediante expresiones, mediante hambre, mediante miseria? ¿Qué de valor puede tener político un genocidio de esa magnitud? En realidad estamos enfrentando, digamos, Reinaldo, la embestida de la doctrina Monroe, la reinterpretación de políticas neofascistas, la interpretación de políticas que desde una visión supremacista pretende ignorar el valor de la riqueza de los pueblos de América Latina y del Caribe. Y ante esa embestida nosotros siempre hemos defendido la unidad en la diversidad. Sabemos que somos diversos, claro. Eso es una riqueza. Claro. Eso nos permite sentarnos en espacios como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe y discutir desde nuestras posiciones y desde nuestras perspectivas temas y llegar a consenso. Lo complejo es cuando no logramos eso. Lo complejo es cuando por visiones, por entreguismo, por posiciones de determinadas políticas, no permiten que la región llegue a tener una unidad como latinoamericanos y caribeños. La realidad es que vivimos un momento complejo. La amenaza, como decía nuestro presidente recientemente en la cumbre virtual del ALBA, la amenaza no es solo a Cuba, la amenaza es a todos los pueblos de América Latina y el Caribe. El ejemplo de Cuba es el ejemplo de la resistencia y la lucha. No debemos perder de vista que el Canal de Panamá constituye parte del acervo histórico, del acervo de lucha anticolonialista. Por lo tanto, es también voluntad, como hemos expresado en diferentes momentos, de solidaridad con Panamá, y es voluntad también de defender la soberanía de Panamá con el pueblo panameño y de expresarlo sin ningún temor. Quizás hay algunos gobiernos hoy que no se pueden pronunciar, pero nosotros tenemos la dicha de tener una revolución, de ser libres, de ser independientes y tener la capacidad como pueblo hermano, como pueblo solidario, de expresar. A diferencia de lo que opinan algunos, en la solidaridad internacional hay una gran fortaleza, como mismo tú lo has venido diciendo y lo has explicado. Si fueras a enviarle un mensaje a nuestro pueblo hoy, en el medio de este contexto, en el medio de estas complejidades, en medio de un imperio del caos, como estamos viviendo, ¿qué mensaje le trasladaría? Bueno, mira, yo he vivido muchos años en Cuba, 12 años de mi vida. Lo conozco hace 58 años que he residido allá. Yo disfruto mi estancia en Cuba en todas las formas. Primero porque Cuba es un país con tanto parecido a nosotros. Ya tú tienes 2 años de estar aquí, más de 2 años. Nosotros tenemos unas particularidades especiales como pueblo, señor embajador, y alguna gente no lo entiende, o se quedan, quizás no es que no lo entiendan, quizás es que les parezca muy raro, y a mí me gusta explicar eso rápidamente. Cuando en la época colonial los reyes de España establecieron aquí el virreinato de Castilla de Oro en Panamá, ese virreinato tuvo jurisdicción hasta Buenos Aires por 42 años. Desde aquí, en la época de la colonia, el virreinato de Castilla de Oro en Panamá tenía jurisdicción hasta Buenos Aires. Lo que significa, tuvimos jurisdicción una vez sobre lo que después fue la Gran Colombia, y lo que fue Colombia, lo que es Venezuela, lo que es Perú, lo que es Argentina, ¿no? Lo que es Chile. Es increíble.
la gente que tenía un poco más de poder, que eran criollos, mandaban a sus hijos a estudiar a Perú o los mandaban a estudiar a Bogotá, a Lima o a Bogotá. Algunos con más recursos quizás después los mandaron a Buenos Aires. Cuando el libertador Simón Bolívar inició las luchas de independencia de los pueblos suramericanos 5, ¿no? Que ya venían de las luchas de O'Higgins, de San Martín. Bueno, Panamá tenía 150.000 habitantes. Pertenecíamos pertenecíamos a la colonia. Pero aquí fueron 1.200 hombres a pelear, a luchar por la independencia de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Ecuador y de Bolivia. Por eso es que, a pesar de que nosotros somos un país centroamericano geográficamente, estamos en el istmo de Centroamérica, es decir, somos la parte más estrecha del istmo. Pero desde el punto de vista histórico, nosotros somos un país suramericano, porque las relaciones se dieron en ese nivel político, de administración, cultural, educativo. Nosotros somos el único país de Centroamérica que formamos parte de la comunidad bolivariana de naciones. Somos un país bolivariano. El propio Libertador nos reconoció esa condición y lo dijo un poco románticamente: si el mundo tuviera que escoger su capital, Panamá sería escogida para tan augusto destino, porque Panamá debe ser para América lo que Corinto para los griegos, es un lugar de negociación, de paz. Pero hay una cosa curiosa, señor embajador. A pesar de que nosotros somos centroamericanos y respetamos y queremos a los pueblos centroamericanos, la idiosincrasia de nosotros, la idiosincrasia del panameño, es caribeña. Por eso nosotros nos parecemos tanto a ustedes, los cubanos. Somos caribeños. Nosotros no tenemos tanto identificación en la música, en los hábitos culturales y esto, inclusive de la comida, con Centroamérica. Nosotros lo tenemos con los cubanos, con los puertorriqueños, con los dominicanos. Nos gusta la música. Mire la manera de ser. Nosotros somos igual que los orientales de ustedes, especialmente los de Santiago de Cuba. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú tienes claro estos conceptos que te estoy diciendo, entonces te permite a ti, como me permitió a mí, cuando ahora en estos últimos años que fui embajador, conmigo siempre quería hablar mucho más del cuerpo diplomático. Primero porque soy un viejo ya, un hombre de juventud acumulada. Y entonces, encontrar a alguien que por segunda vez fuera embajador en Cuba, de joven, a los 36, 37, 38 años, a los 75, 76, 77, me visitaban para preguntarme cómo yo interpretaba aquella época con esta. Qué cosas yo veía que habían pasado en el transcurso, pero yo nunca he dejado de ir a Cuba, a pesar de que no era embajador. Fui ministro, establecí relaciones con el Ministerio de Trabajo de Cuba, con el señor vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, que fue ministro de Trabajo, y otros compañeros. Y yo les explicaba, pero entre la gente que siempre quería tener una opinión y hablar conmigo, estaba el 2 o 3 veces el que era representante de Estados Unidos en la misión diplomática, porque acuérdate que ellos no tienen embajador, sino un encargado, a pesar de que hay relaciones diplomáticas. Y me hablaban sobre el tema de Cuba, las posiciones cubanas y esto. Y yo le decía, vea, directamente, porque yo no soy diplomático. Yo no soy diplomático. Yo estudié abogacía y yo me dediqué a la política aquí en Panamá. Por muchos años me dediqué a la política. Y cuando digo no soy diplomático, sin ofensa a los que son diplomáticos de carrera. Los diplomáticos de carrera tienen su manera, tienen su forma, tienen su escuela, tienen sus modos. Los que somos embajadores a la carrera, no de carrera, sino a la carrera, a veces decimos las cosas así, pim pam, ¿no? A veces ni la pensamos tanto. Y yo creo que a veces yo he cometido errores en eso, porque a veces no tengo mucho cuidado.
a pesar de que creo que sí lo tuve bastante. Pero yo les decía a los representantes, ustedes no van a doblegar a Cuba nunca. ¿Saben por qué? Porque el cubano, hombre o mujer, tiene en sus venas un ADN de dignidad que se remonta a las luchas libertarias del pueblo de Cuba, ¿no? Desde 1860 y tanto, 68 creo que es, en adelante. Y la gente puede estar pasando problemas, dificultades económicas en X, Y aspectos de la vida cotidiana y de las necesidades urgentes del ser humano. Pues son causadas grandemente por ustedes, por esto de tener a Cuba bloqueada, por esta injusticia de tenerla ahora en este listado en donde la gente se asusta de hacer cualquier operación financiera aquí porque le pueden caer a ustedes en Estados Unidos aplicándole las leyes de Estados Unidos y creándole problemas. Pero ese ADN de libertad, de lucha, que es la herencia del pueblo de Cuba, tú me preguntas, ¿qué mensaje le mando? Bueno, el mensaje que yo le mando, ¿sabe cuál es, señor embajador, querido amigo? Que el tiempo está duro. En Panamá está duro, en Cuba está duro y en muchas partes del mundo está durísimo. Pero Cuba no va a bajar jamás su cabeza humillada. Podemos tener problemas aquí y allá, aquí y acullá, como decía el ministro de la Dignidad, Raúl Roa, aquí y acullá. Me gusta coger esa frase, aquí y acullá, de Raúl Roa, el canciller de la Dignidad. Pero vamos a seguir en la lucha, sin buscar peleas innecesarias, porque no se trata de peleas ni enfrentamientos vanos, se trata de tener ese valor de decir las cosas por su nombre. Esto es así. Y nos mantenemos con fuerza en los principios y en la lucha por buscar los entendimientos, sí, pero con principios. Yo sé que Cuba seguirá teniendo lo que tiene, su alegría, esa idiosincrasia que yo comparto como panameño caribeño que soy. Ustedes seguirán, a pesar de las dificultades, disfrutando de su belleza natural que tiene esa isla tan preciosa, sus playas, todo. Ustedes seguirán viviendo con la satisfacción de esos entornos históricos que tienen en cada ciudad de Cuba. Esa solidaridad que ustedes han tenido y tienen, pese a las dificultades de un pueblo que, como lo he oído varias veces y es verdad, no da lo que le sobra, sino lo que tiene, lo ha compartido. Nosotros somos, los panameños, ejemplo de eso. Citaba el caso de la operación El Milagro, citaba el caso de la llegada el 25 de diciembre del año 21 de la misión Henry Field aquí a salvar vidas. Entonces, seguir luchando, seguir resistiendo, con fe en el porvenir. Las dificultades que las hay, pues enfrentarlas. Son duras, pero hay que seguir enfrentándolas. Cuba va a encontrar nuevamente los caminos del pleno desarrollo. Además, ustedes, los cubanos, el pueblo de Cuba, tienen en su haber algo que muchos otros pueblos no tienen, ¿no? Que es, además de sus ejemplos históricos de lucha por la dignidad, ustedes tienen la capacidad, cuando las cosas puedan volver a un entorno más normal, de seguir el desarrollo que otros pueblos no tienen. ¿Y sabe cómo yo lo identifico, señor embajador? Este pueblo tuyo es el único pueblo de América que durante la época de la pandemia tan difícil pudo producir 5 vacunas en la lucha contra el COVID, que no lo produjo ningún otro país de la América Latina. No los voy a mencionar por grandes que sean o por más recursos que tengan en Cuba, no lo pudieron producir.
Yo estoy vacunado con las inyecciones cubanas. Me dio COVID, te quiero decir, pero fue un COVID leve que me dio. No me llevó, afortunadamente, como otros en otras partes del mundo, a engrosar la lista de los desaparecidos. Pero yo tengo mi soberana puesta, con mi refuerzo, y aquí estoy hablándote. Y si no llego a los 80, por lo menos he estado cerca. Que luchando, sigan viviendo, que el futuro es de ustedes también. Te agradezco mucho, Reinaldo. Le agradecemos a las personas que puedan estar siguiendo este podcast. Como hemos expresado, se inicia hoy con este invitado de honor para nuestra embajada, para este amigo, para este cubano más. En sí mismo, Reinaldo es la demostración de que entre Cuba y Panamá existe una gran conexión. Como pueden ver, lleva además vacunas cubanas de soberana, por lo tanto, tiene en su sangre, el panameño tiene en su sangre la vacuna soberana, y eso lo hace más firme y lo hace más conectado con nuestra realidad. Reinaldo Rivera, ex embajador en Cuba, de Panamá en Cuba, 2 veces embajador en Cuba, un gran amigo, un gran amante de la música cubana, con grandes relaciones a todos los niveles de dirección de nuestro país y de nuestro pueblo, que supo ganarse el cariño y el afecto de nuestra gente, y que ha sido un ejemplo de la lucha, de la firmeza, del respeto y sobre todo de la integridad como revolucionario, como joven, desde joven, en la lucha por la soberanía y por el latinoamericanismo, por la defensa de nuestra, digamos, región. Gracias, Reinaldo. Gracias, Reinaldo, por acompañarnos hoy, y así ponemos fin a este primer capítulo. No pierda la oportunidad de seguirnos, tendremos otros episodios, habrán otros interlocutores, habrá quien hablará de la ciencia, de la cooperación médica, de la cooperación de alfabetización y de los diversos mecanismos que han constituido la piedra angular de las relaciones bilaterales entre estos 2 pueblos hermanos. Muchas gracias.